Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas. Lucas capítulo 18. Lucas 18, empezando en el versículo 18, que es donde nos quedamos la vez pasada. Y yo he titulado este estudio El joven rico. Lucas 18, del 18 al 30. Y sí me impacta mucho que, pues lo que decía Mari Carmen, ella estuvo viendo otro pasaje del rico insensato y ahora es del joven rico. Es que Dios habla mucho acerca de las cosas materiales y de nuestras riquezas temporales, siendo realmente ningunas. Dice la palabra de Dios en este pasaje de Lucas 18, 18. Un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un ojo de una aguja, un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Bueno, en este pasaje está Jesús continuando el tema que empezó en el capítulo 17, versículo 20, acerca del reino de Dios, que es un tema de suma importancia. Yo necesito saber cómo llegar a ese reino de Dios. Necesito asegurarme que yo voy a entrar al reino. Y continúa con el tema. Ha estado hablando de quiénes son los que entrarán en el reino. Inclusive definió el reino, porque hay tres reinos: el reino espiritual presente, que está en el corazón de los creyentes; el reino terrenal que tendrá Jesús cuando venga de nuevo y Él va a reinar aquí en la tierra durante 1000 años; y el reino de la eternidad, que será cuando estemos con Jesús allá en el cielo. Y en este pasaje específico, Dios nos presenta aquí un caso específico de alguien que con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, con mucho ahínco, con mucho gran interés, busca asegurarse del reino de Dios. Inclusive así empieza este pasaje en Lucas 18, 18. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Una persona que viene a Jesús muy al grano,
para preguntarle la pregunta que cada uno de nosotros necesitamos tener contestada. La única pregunta importante de la vida que tiene valor eterno, porque lo demás se queda atrás. Bueno, el corazón de este pasaje es realmente entender el costo de lo que es tener la vida eterna y finalmente tener tu entrada a ese reino. Porque bueno, sí hay costo. Y por eso es que muchas de las personas que invitamos, pues finalmente no vienen, porque como vamos a ver, no están dispuestas a pagar ese costo. Que es un costo muy barato, pero en los ojos de estas personas puede ser el costo que impide que entren en el reino de Dios. Jesús conocía la superficialidad de la gente. Él sabía que hablamos mucho y realmente el significado profundo no lo tenemos adentro. Como decimos en México, dientes para afuera, nada más. Y decimos cosas que a lo mejor queremos impresionar a alguien, como vamos a ver que esta persona así lo hace, pero que su corazón está muy lejos de los requerimientos para entrar en el reino de Dios. Y Jesús sabía esto. Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a leer Juan capítulo 2, 23 y 24, el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, 23 y 24, en donde la palabra de Dios dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Decimos mucho, pero nuestros hechos hablan con frecuencia muy diferente a lo que hablamos. Y Jesús sabía esto. Aquí mismo en Juan, en el capítulo 6, en el versículo 66, dice la palabra de Dios: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y este capítulo 6 precisamente habla del costo de apoderarse de Cristo para entrar en la vida eterna. Y cuando oyeron que el costo era muy alto, dijeron: ¿sabes qué? Yo me vuelvo atrás, ya no me gustó lo que me están diciendo y yo mejor me retiro. Inclusive en el versículo siguiente, aquí de Juan 6, 67, Jesús mismo habla con sus discípulos y les dice: dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Pues la verdad es que Jesús no necesita a ninguno de nosotros. Somos nosotros los que desesperadamente necesitamos a Jesús. Y Él se voltea con nosotros y nos dice: no tienes que seguirme. Es una decisión que tú tienes que hacer. Es algo que tú tienes que decidir hacer. Pero yo no voy a cambiar el costo de lo que eso implica. No es negociable. Tú tienes que decidir si lo tomas o no. Y se los dijo a los 12. Inclusive continúa diciendo: respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es verdad. Yo veo mi vida. Ayer tuvimos una persona aquí a comer que fue la persona clave que me hizo
que yo oyera del Evangelio y finalmente viniera Cristo hace ya 30 y tantos años, muy cerca de los 40 años. Y ahí estaba aquí ayer y yo decía, pues realmente qué gran gozo, qué gran decisión tomé yo a favor de Cristo, porque ¿dónde estaría si no lo hubiera hecho? ¿Qué hay allá afuera que me pudiera dar lo que Cristo me ha dado? Y como Pedro decir, ¿a dónde podría ir? ¿A dónde iremos? Solamente Cristo tiene palabras de vida eterna. Pues sí, en realidad sí es muy difícil entrar en el reino de Dios. Lo consideramos muy fácil. Cristo ya pagó en la cruz por nuestros pecados. Lo único que tengo que hacer es hacer una pequeña oración diciéndole que Cristo me regale eso que Él hizo a mí personalmente. La verdad es que sí. Y conozco personas que han hecho muchas oraciones para recibir a Cristo en su corazón y aún así no tienen la vida eterna. Porque sí hay un costo. Sí hay un costo a pagar. Lucas 13:24. Lucas 13:24 dice la palabra de Dios: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Todo el mundo quisiera tener la seguridad de la vida eterna. Cuando yo me muera, yo me voy a ir al cielo porque realmente soy una buena persona. No hay problema. Pero, como vamos a ver, no es tan sencillo. Mateo 7, 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14, que dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son las que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahí mismo en Mateo capítulo 10, 38, capítulo 10, 38. El que no toma mi cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Después aquí en el capítulo 11, dice el versículo 12, Mateo 11, 12, desde los días de Juan hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Como que vemos la multitud que se agolpa queriendo entrar en el reino de Dios. Y no pueden, no llegan. ¿Por qué? Porque no pagan el costo. Lucas 16, 24 y 25. Lucas 16, 24 y 25. Dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Bueno, que Jesús quiere, y eso nos lo va a decir en este enfrentamiento con esta persona de este pasaje, Él quiere que conozcas y tú aceptes el costo y lo pagues. Y el núcleo de ese costo es arrepentimiento y sumisión a Dios. Dios, ya no voy a ser yo el que comanda mi vida con la ayuda tuya, sino voy a entregarte mi vida para que tú seas el Señor
y dueño de ella. Y me pongo yo como siervo tuyo para hacer lo que tú quieras conmigo. Bueno, pues no es tan fácil, porque ese yo no se quiere someter a Dios. Esas actitudes del corazón deben de estar presentes para que nosotros podamos entrar en el reino de Dios. El reconocer que soy un pecador y tengo una necesidad imperiosa, urgente, de un Salvador que es Jesús, que me salva de mis propios pecados. Realmente no es tan sencillo, ¿eh? No es cuestión de venir los jueves, no es cuestión de leer la Biblia, no es cuestión de ir los domingos a una iglesia, no es cuestión de ir los sábados a la sinagoga si eres judío o cualquier otro acto exterior que piensas que con eso cumples con Dios. Es mucho más allá. Y nos engañamos pensando que estamos cumpliendo al hacer todas esas cosas. No, dice Jesús, hay un costo mayor. Necesitas entregarme tu vida. Nadie que entra al reino de Dios puede entrar sin el requisito de entregar su vida al Señor y hacerlo el dueño de su corazón y ponerse a sus pies para que Él haga su voluntad en Él. Es un costo grande. Despojarme de mi yo y que Él sea el dueño. Humillarme hasta lo sumo para que yo sencillamente sea hasta cierto punto, títere, recibiendo órdenes y que ya nada más la siga. No entiendo que es lo mejor que me puede pasar. Pero nos rebelamos y no lo queremos hacer. Queremos un Dios a mi manera, como dijo Frank Sinatra, nada más. Y eso no funciona. Requisitos indispensables. La salvación es mucho más que un simple creer. Yo creo en Dios. Yo creo en Jesucristo. Yo celebro la Navidad porque es el cumpleaños de Jesús. Y bueno, estoy recogido y meditando en Semana Santa porque es la muerte, celebramos la muerte de Jesús. No, es mucho más allá. Es no creer, sino tener sumisión total al señorío de Cristo en tu vida. Y son dos cosas realmente muy diferentes. En este pasaje, Jesús le da a este joven a escoger entre lo que él quiere darle a Dios, el tener un Dios a su manera, o seguir a Cristo. Este joven, con sus posesiones, con su orgullo y sus logros, quiere seguir a Dios. O entregarte a Dios con logros y sin logros, que los logros no sirven para nada. Sus cosas, su orgullo, no lo podrían salvar. Y él sabe esto al preguntarle a Jesús. Se delata de que lo que él ha hecho, de lo que él tiene, no es suficiente. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. No es lo que yo quiera, es someterme a Dios para hacer lo que Él quiera. Sí, es un costo fuerte. Sorprendentemente, nos sorprende mucho que esta persona de este pasaje sí está listo.
Él viene humillado a Jesús y le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Podríamos pensar que es una persona que es nada más cuestión de explicarle y él gozoso va a dejar todo y va a ser uno de los discípulos de Jesús y seguirlo el resto de sus días. Este pasaje de Lucas 18, se encuentra también en Mateo y se encuentra también en Marcos. Y muchas veces debemos de estudiar los pasajes paralelos en los otros evangelios que nos dan algunos detalles adicionales que este pasaje no nos dan. Por ejemplo, el hecho de que es un joven rico, porque este pasaje no lo dice. Este pasaje dice que un hombre vino por ahí a preguntarle a Jesús. Dice Mateo 18, un hombre principal le preguntó. Pero si nosotros vamos a Marcos 10, en donde está el mismo pasaje paralelo, dice la palabra de Dios, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla. Aquí tampoco lo dice, Marcos 10:17. Entonces nos vamos a Mateo 19, que es el otro pasaje de este. Y entonces en el versículo 16, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante porque dice versículo Mateo 19:20, el joven le dijo, estamos hablando de un joven rico, pero lo que yo quería hacer notar en Marcos 10, el pasaje de Marcos 10 dice, Marcos 10:17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta persona era un principal, se ve que tenía dinero, tenía posición y sin embargo no escatima en ir a Jesús e hincarse ante él para rogarle que le enseñe el camino para entrar al reino. Nos habla mucho de que es una persona muy sincera, de que es una persona que realmente está muy deseosa de encontrar la respuesta. Y él viene a la fuente exacta. Él viene a Jesús mismo para ver qué le dice. El prospecto de esta persona, según Jesús, dice, oye, pues me parece que ya tengo un seguidor mío que me va a seguir rápidamente. No va a haber problema. Pero Jesús puede ver que todo esto es superficial, ilegítimo, egocéntrico, falso. Y que al final, cuando escudriñamos bien ese corazón, no va a estar dispuesto a pagar el costo. Y bueno, a través de toda esta historia, yo quiero preguntarte a ti si tú vas a pagar el costo de seguir a Jesús. Y vamos a ver tres cosas en este pasaje. La primera de ellas, vamos a ver el lado humano de esta historia, que lo vemos en el versículo 18 y 19 de nuestro pasaje, Lucas 18. Dice la palabra de Dios, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Vemos que este hombre ciertamente es muy diferente al fariseo que vimos hace 2 semanas, que entró a orar al templo y le dijo a Dios, Dios, yo soy maravilloso, yo ayuno,
yo doy mis diezmos, yo realmente te sigo a ti y no soy como este que está acá, ¿verdad? Una persona sumamente orgullosa. Bueno, esta persona no es así. Esta persona sí quiere tener la respuesta de Jesús acerca de la vida eterna. Él reconocía con la pregunta que le hace a Jesús que no tiene la vida eterna. Y mira que él mismo ya tiene buenas credenciales, porque en el pasaje, capítulo 18, versículo 22, 21, le dice: todo esto he guardado desde mi juventud. Cuando Jesús le dice: pues sigue los mandamientos. No, yo ya los seguí, yo ya he hecho todo eso. Bueno, pues si has hecho todo eso y tú piensas que ese es el camino, pues ¿para qué me preguntas cómo heredar la vida eterna? Porque pues yo creo que tú ya piensas que ya la tienes. Pero no es así. Este hombre sabe que le falta algo y no sabe qué es. Vamos al pasaje de Mateo 19, que es el pasaje paralelo, y ahí, déjame ver en dónde está. Mateo 19, 16. El joven le dijo que en el versículo 19, 20, ¿qué más me falta? Cuando le dice: pues todos estos mandamientos yo los he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Él reconocía que le faltaba algo más que seguir los mandamientos. Y bueno, esa es una clave muy importante. Él reconoce que no tiene la vida eterna y por eso pregunta cómo obtenerla. Su religión, su moralidad, no se la habían dado. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos vemos vacíos aún haciendo buenas obras y pensando que, bueno, pues eso es, ¿no? Mira, hago esto, hago lo otro, cumplo, voy, la religión dice que haga estas cosas, yo las hago. No es suficiente, no entiendo, pero me falta algo más. Y esto es lo que este hombre tiene, le falta algo más. Estaba ansioso, estaba nervioso, en lugar de estar confiado y seguro de que lo que había hecho y las credenciales que tenía eran suficientes. Evidentemente no lo eran. No lo eran. Quería alivio a su zozobra, quería tener paz, quería tener gozo, contentamiento, quería tener esperanza, que todo esto que él hacía no se lo daba. Y bueno, pues yo creo que tú y yo ciertamente me he identificado con eso, porque yo siempre me pensé bueno, hasta que vi a un cristiano con el cual yo me comparé. Y yo dije: yo no tengo lo que él tiene. Y yo tengo coche y él no tiene coche. Yo tengo esto y él no tiene todas estas juguetes. Y él tiene más que yo. Porque él tiene contentamiento y tiene paz y tiene fuerza y tiene convicción que yo no tengo. ¿Dónde está la respuesta? ¿Cómo puedo yo heredar la vida eterna? Y aquí, cuando él habla de preguntarle a Jesús cómo hacer para heredar la vida eterna, no está hablando de duración de vida. No está hablando de dame 100 años más, 200 o 500 o 1000 años más. Está hablando de calidad de vida. Yo quiero estar también con Jesús. Yo quiero llegar al cielo y ahí estar con Él por toda la eternidad. ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo yo tener eso? Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Bueno, pues eso es lo que realmente este hombre quería. Reconocía que no tenía aquello y está pidiendo que por favor le digan cómo obtenerlo. Pero hay otra cosa más.
no solo admitía no tener, sino que urgentemente, diligentemente, ansiosamente lo quería tener. ¿Qué pago? ¿Cómo le hago? Muy importante para mí, por favor, dame la respuesta. Por eso él corrió a Jesús y dice que se hincó ante él, porque era una cosa muy importante para él. ¿Con cuántas personas hablo que me dicen que el tema es muy importante, pero otra vez son dientes para afuera, están tratando de apantallarme, estaban tratando de engañarme a mí y a ellos mismos, y realmente nunca han realmente estudiado el tema? Me acuerdo una vez que fuimos a una cena y la persona que estaba ahí me dijo: yo he estado muy preocupado acerca de la vida eterna. Y yo le dije: bueno, pues entonces quiere decir que te has pasado noches enteras leyendo libros y viendo diferentes manuscritos y no sé, la Biblia y muchos otros libros, porque estás muy preocupado. No es cierto. El año siguiente ya estaba divorciando de su mujer y para nada, eran puras palabras huecas que sacamos nosotros y que no tienen ningún significado. Su pregunta no era una pregunta teológica, teórica, no, para nada, abstracta, académica, no. Era una honesta, seria búsqueda de solución para su vida, para el vacío que él traía adentro. Una cosa más que podemos decir es que él vino a la persona exacta. No fue por ahí alguna religión, no fue a meditación trascendental, no fue a Alcohólicos Anónimos, no sé dónde, ¿verdad? Él fue a la fuente misma. Él dijo: el único que me puede dar la respuesta que yo tanto estoy buscando es Jesús mismo. Yo he oído de Él, yo sé lo que está haciendo y yo admito que esta persona es la persona adecuada que me va a dar la solución. Y una cosa más que este hombre hace es que va al grano. No va y lo saluda y platica de otras cosas. No, él va al grano, porque eso es lo importante. Yo vengo, me hinco a ti y te pido exactamente lo que quiero, con palabras sencillas, claras y muy escuetas. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, admito que me falta algo. Por favor, dime qué es. Va más allá de los galileos que fueron con Jesús para preguntarle allá en Juan 6:28. También le preguntaron a Jesús, esos galileos, algo similar pero con una diferencia grande. 6:28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Bueno, ya no tiene que preguntarle esto a este joven rico. El joven rico está bien fincado, el que él sí cree. ¿Es Jesús? ¿No tengo la vida eterna? Por favor, dime cómo. Me da muchísima gusto el poder estar aquí para finalmente tener respuesta a esta angustiante situación que todavía no puedo descifrar por mí mismo. Pero Jesús sí sabe que hay algo más allá que esta persona debe entender y debe tener, y se está engañando a sí mismo. Inclusive fíjate que en el versículo 19 de este pasaje de Lucas 18, que ya leímos ese pedacito, lo voy a leer de nuevo, le dice maestro bueno. Lucas 18, versículo 19, dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios.
es que ese señor sí le está dando autoridad a Jesús. Y Jesús como que lo está enfrentando. Oye, ¿por qué me dices esto? ¿Acaso piensas que yo soy aquella persona que todos dicen que yo soy? ¿Sí estás de acuerdo como para que te dé una respuesta? ¿O me estás cotorreando? No, esta persona sí está poniendo a Jesús en su lugar. Muy bien. Pues vamos bien con esto entonces hasta ahora. Ese es el lado humano. La pregunta de esta persona, pero ahora vamos a ver el lado divino, número 2. El lado divino es la contestación de Jesús y la perspectiva que Jesús da a esta situación con una persona que parece, todo da a entender que es una persona muy interesada, muy honesta y lista para apropiarse de cualquier cosa que Jesús le dice. Bueno, pues esto lo vemos en el siguiente versículo, en el versículo 20, en donde Jesús le contesta, pues los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Puros mandamientos de la relación entre humanos. Porque tú sabes que los 10 mandamientos se dividen en mi relación con Dios y mi relación con los demás. Y estos son puros en relación con los demás. Pues tú puedes hacer todo esto, tú sabes todo esto, tú eres un principal aquí, importante, tú sabes todo esto. Y aquí el versículo 21 dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Este joven evidencia el engaño en donde vive al decir esto. Por favor, ¿quién de nosotros podría decir que ha guardado toda la ley? Yo he hecho todo esto. Pues ya empezamos mal. Otra mentira más de las muchas que tú has tenido. Porque nadie puede llegar a el estándar de la ley que Dios demanda. Pero vemos que esta persona, pues muy honestamente, está delatando que es un hipócrita, que se está engañando a Jesús y a él mismo. Pues si guardaba toda la ley, ¿por qué entonces no pensaba que tenía la vida eterna? Yo me acuerdo de mi madre mía, cuando yo le empecé a hablar mucho del Evangelio y le empecé a decir acerca de Jesús, ella me decía, oye, yo tengo mis cosas, yo diario voy y yo rezo y yo voy acá y voy allá y todas estas cosas. Y entonces pues teníamos una diferencia muy importante en cómo veíamos las cosas de Dios. Hasta que ella tuvo un encuentro con su médico y el médico le dijo que estaba en una grave situación de salud. Y entonces ella vino a mí para hablar de Dios. Y yo me acuerdo perfectamente que yo le dije, oye mamá, pero si tú me dices que estás muy bien, ¿y qué importa si te vas a morir? No estoy bien, no estoy todavía, me falta. Bueno, pues ese es exactamente lo que Jesús quiere también enfatizar con esta persona. Hay varios, déjame ver aquí dónde estaba. Esta persona, había algo que le faltaba, no estaba satisfecho, estaba lleno de miedo por no tener la certidumbre de la vida eterna. Pues, ¿qué faltaba entonces, pues? Inclusive Jesús le dice aquí en el versículo 22, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Te falta algo importante, por eso tú estás sabiendo, admitiendo que sí falta algo. Y lo que le faltaba a esta persona realmente es entender bien la posición de la ley de Dios, que es un problema que la mayoría tenemos. Hay 10 mandamientos,
Lo que yo tengo que hacer es cumplir esos 10 mandamientos y ya. Y pensamos que esa es la solución. Pero no es la solución. Porque a ese estándar no llegamos ninguno de nosotros. No podemos cumplir la ley. Ninguno de los mandamientos empezando con el primero. Y el entender o querer comprender que la ley está dada para que yo la siga es un camino equivocado. Porque no la puedo seguir. Porque si soy honesto conmigo mismo, me doy cuenta que por ahí no es. Y esta persona tenía este concepto equivocado. La ley no es para que la sigas. La ley es para que entiendas lo que Dios demanda. Y al no poder con ella, correr a un Salvador. La ley es un espejo que nos dice lo mal que estamos. La ley nos condena. La ley nos salva para nada. Y si yo sigo ese camino, qué mal estoy. Inclusive en Gálatas 3, versículo 10, hay un versículo muy fuerte que a veces te dirías tú, ¿por qué dice esto? Gálatas 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito, porque tú quieres seguir algo que no puedes hacer. ¿Por qué sigues ese camino? Te va a frustrar, no vas a llegar nunca. Vas por el camino equivocado. La ley no fue dada para eso. Y entonces, claro, nos hace malditos, porque dice el siguiente versículo: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, pues mucha gente me cita los 10 mandamientos. Yo sigo los 10 mandamientos, ahí la llevo, más o menos los cumplo. No, pero es que no es más o menos. ¿Cómo que más o menos? O los cumples o no los cumples. Si te quieres seguir ese camino, tendrás que cumplirlos. Y si fallas una sola vez, pues ya rompiste todo. Como dice Santiago 2:10, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de toda. Tú no puedes ir con el juez y decirle: pues sí, maté a mi vecino porque era un malvado, pero yo doy limosna los domingos. Ya, ¿no? Uno se complementa con el otro. No tiene nada que ver uno con el otro. Tú puedes ser bueno toda tu vida y si fallas una vez, por eso eres culpable. No podemos seguir la ley. Y este señor tiene un mal entendimiento de lo que es la ley. Había tomado la ley para elevarse a sí mismo, comparándose con los demás. Después de todo, mira, ese señor está en la cárcel, ese vende marihuana, ese le pega a su mujer, y yo hago todas las cosas más o menos bien. Sí, pero no te compares con ellos, compárate con Dios. Y entonces nos damos cuenta de que no llego nunca. Y eso es lo que la ley es. Dios nos da la ley y dice: esto es lo que yo demando. Y nos damos cuenta que no puedo hacer nada de esto. ¿Sí? La ley no salva, sino condena, porque expone el pecado. Cuando tú vas caminando y te das cuenta que dice ahí: no pisar el césped, inmediatamente dices: ¿y por qué no? Y vas y lo pisas. Y te das cuenta, con ese mandamiento, cuán rebelde eres. Así somos, ¿sí? Y Pablo lo dice aquí en Romanos capítulo 7, en donde dice que lejos de que la ley le haya dado vida, la ley le dio muerte. Dice la palabra de Dios, capítulo 7 de Romanos, versículos 10 y 11.
hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por eso me mató. Sí, la ley solamente revela lo que soy y me dice cuán granuja realmente soy yo. En lugar de pensar que la ley me va a justificar. La justicia propia de este muchacho le impedía ver a la ley por lo que realmente es. Se creía más justo de lo que realmente era, como fue el caso de Israel, que por ser el pueblo escogido se creía ya suficiente, ya no necesito más. Romanos capítulo 10, versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Nadie realmente se justifica por la ley. Así es, la ley no te salva, sino que te hace culpable ante Dios. Eso es lo que quería Jesús que este joven entendiera. Eso es lo que Dios quiere que nosotros, cada uno de nosotros, entendamos. No es lo que hagas, es lo que eres. Dios no quiere que hagas, Dios quiere que seas. Y al ser, entonces es muy fácil hacer, pero no el hacer sin antes ser. Y al ver la ley, lo único que yo debo de hacer es postrarme ante Dios y yo digo, oye, yo no puedo con esto, yo no llego nunca, soy terrible pecador, ¿cómo crees que yo puedo seguir esta ley? Necesito a alguien que me salve de ese estándar tan alto que tú tienes. Y ese es Jesucristo. Y ese es el camino. Es un camino de fe basado en lo que Cristo hizo en la cruz y no un camino basado en la ley, en lo que yo hago. Y este muchacho no entendía esto. Entonces, no es creyéndote vivo superficialmente, guardando la ley, sino más bien muerto profundamente, violándola todo el tiempo. La ley no te salva. La salvación no viene tampoco por lo que le dice aquí Jesús. Vamos a ver qué le dice Jesús a este joven rico en este pasaje de Lucas 18, en donde le dice en el siguiente versículo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Ya entendí. Son los generosos los que se van a ir al cielo. La filantropía, eso es claro, debía haber entendido. Voy a agarrar todo mi dinero, voy a regalarlo todo y eso me da la vida eterna. Para nada. Sino que Jesús va a usar nada más el corazón de esta persona para hacerle entender que es muy diferente. Esta persona era una persona rica y donde estaba su corazón, ahí estaba su tesoro. Esta persona, Jesús ve que tiene ya un Dios muy grande que le impide que Cristo sea Dios. Se llama su dinero y sus posesiones. Y entonces le pega en donde más le duele. Tú quieres seguirme a mí, tú quieres heredar la vida eterna. Muy bien, quítate el ídolo que traes. Traes un ídolo muy grandote. Y por eso le da eso. No nos está exigiendo Dios que todos nosotros vendamos todo y lo demos a los pobres. No. A lo mejor lo que Dios te va a exigir a ti es algo muy diferente. Deja la botella o deja no sé qué otra cosa, ¿verdad? Deja aquello que te impide que yo sea tu Salvador y que tú creas vivir en tu justicia propia. Tu posición, tu reputación,
tus cosas materiales, eso es lo que te impiden ver tu necesidad de Cristo. Sabes que te falta algo, pero no sabes qué es, porque eso te lo está impidiendo. Suéltalo, suéltalo, es lo que le está diciendo a esta persona. Y dice el versículo 23 que entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. No siguió a Jesús, no obedeció. Ya tenía un Dios, y al querer tener otro tenía que sustituir al primero, y no estaba dispuesto a hacerlo. Y eso es lo que hace con cada uno de nosotros. Tienes que despojarte de todo internamente y venir a Jesús para que sea el Señor de tu vida. Si tú guardas algo para ti mismo, entonces no tendrás la vida eterna. Cristo tiene que ser número uno en tu vida, por encima de todas aquellas cosas que tú aprecias tanto. En el caso de Abraham, no le dijo que era muy rico Abraham. Ahí lo dice en el capítulo 13 de Génesis. Y Dios no le dice, tú eres muy rico, vende todo y regalo a los pobres. No le dijo eso. ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo, toma tu hijo Isaac, tu primogénito, tu único, y ve y sacrifícalo para mí. Y ahí va Abraham, tiene que sacrificar a su único hijo, tiene que matarlo, porque su hijo estaba tomando la posición que debe tener Dios. Y lo prueba a Abraham, y Abraham casi mata a su hijo, haciéndole entender a Dios que sí está dispuesto a dar a su hijo. Y finalmente Dios le dijo, no, no lo mates, nada más te estaba probando. Lo dice ahí en el capítulo 22 de Génesis, ¿verdad? Entonces Abraham le da una prueba muy diferente. ¿Cuál es la prueba que te va a dar a ti? Pero hay que pasarla para que Cristo realmente sea el Señor y dueño de tu vida. Vimos el lado humano, vimos el lado divino. Vamos a ver la enseñanza de todo esto que Jesús nos quiere dar en los siguientes versículos. Rápidamente. Dice, no más que déjame ver dónde está. Pero por aquí anda. ¿Sí? Número 3, la enseñanza, que son los siguientes versículos. Dice el versículo 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Aquí va a hablar Dios de algo, Jesús de algo bien importante. La pobreza de las riquezas y la riqueza de las pobrezas. ¿Sí? Porque está totalmente todo al revés. Los ricos ponen su esperanza en las riquezas siendo ningunas, y eso les impide que Jesús sea el Salvador de sus vidas. Los ricos tienen dificultad de entrar al reino, contrario a lo que se pensaba en esos días, porque en esos días se pensaba que los ricos pues eran muy espirituales porque Jesús los estaba bendiciendo mucho. Mira, Dios les da tanto dinero que pues deben de ser los mejores. Eso se pensaba, ¿verdad? Pero Jesús dice que no tiene nada que ver. Al contrario, las riquezas pueden ser un gran obstáculo para que Jesús sea el Señor de tu vida. Y continúa diciendo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Algunos piensan que en un momento en el pasado hubo un error, porque la palabra camello y la palabra cuerda son muy parecidas en los originales, y entonces en lugar de poner cuerda pusieron camello. Pero si hubieran puesto cuerda, pues también igual, porque la cuerda tampoco la puedes pasar por el ojo de la aguja para entrar en el reino de Dios. Sí, es más fácil hacer lo imposible que pretender entrar al reino de Dios con tus riquezas, con aquello que te ata y no te impide, que Jesús sea el Señor de tu vida.
Bueno, pues estaban oyendo todo esto, y el versículo 26, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Oye, pues la pones bien difícil. Yo creo que nadie puede entrar, heredar el reino de Dios. Pues ese es el punto que ha estado diciendo Jesús. Es bien difícil entrar en el reino de Dios. El que da el reino de Dios es Dios mismo. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero cómo nos afianzamos nosotros de tantas cosas superficiales que nos impiden que realmente Jesús sea el Señor y dueño de nuestra vida. Entonces Pedro le dijo que vamos a ver las riquezas de la pobreza. He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanas, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero, la vida eterna. Las personas más felices de la tierra son aquellos que realmente tienen a Cristo en su corazón como el Señor de sus vidas. Y han dejado todo. Han dejado todo, no necesariamente exterior, pero han dejado todo en el corazón. Dios, lo que tú digas, tú eres el dueño, tú eres el rey. ¿Quieres que tenga esta casa? Perfecto. ¿Quieres que tenga un coche? Perfecto. Mañana quieres que tenga salud? Perfecto. Sencillamente tú eres el dueño. ¿Sí? Así es. Y entonces, pues Jesús quiere que tú hagas lo mismo. Que tú tengas esa disposición de entregarlo todo para que Jesús sea el dueño y Señor de tu vida. Lucas 9, 24 y 25. Lucas 9, 24 y 25. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué te sirve tener todo esto y todo aquello? Finalmente te mueres y dejas todo atrás. Solo realmente lo que Dios signifique para ti es lo más importante. Queremos pues tener la perla de gran precio que vemos allá en Mateo 13, o el gran tesoro que un hombre encontró en un campo. Mateo 13, vamos a ver Mateo 13. Eso es lo que realmente va a ser significativo y lo único que es importante. Dice Mateo 13 en el versículo 44, el reino de los cielos, otra vez está hablando del reino. Es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo para tener ese tesoro. Y eso es lo que Jesús quiere. Vende todo, suelta todo. El tesoro más grande es Dios mismo. Agárralo, ahí está, es para ti, pero tiene ese costo. O el siguiente versículo aquí en Mateo 13:45, también el reino de Dios, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. No le importó, llegó, dijo, eso es, yo pago lo que sea, no me importa. Realmente. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas para heredar la vida eterna. Este joven rico no lo hizo. Se fue muy triste porque no podía seguir a Cristo en los términos de Cristo, sino que quería seguir a Dios en sus propios términos. Bueno, pues aquí Mateo, en el pasaje de Mateo, va más allá. Mateo, en decir las recompensas que tendrán aquellos que realmente ponen a Cristo en el corazón, en sus vidas como el Señor y reino de sus vidas. Dice aquí, en el Mateo 19,
28, Jesús les dijo: de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Cuántas personas conocemos nosotros que han hecho eso? Que están en este momento de misioneros en el África, en Indonesia, en no sé qué tantos países allá metidos en la selva, predicando el Evangelio de Dios, cuando podrían estar perfectamente ganando mucho dinero en sus diferentes profesiones que ciertamente tienen, y tener un automóvil y estar en, no sé, en una gran ciudad, y dejaron todo aquello para servir a Dios. Su recompensa tendrán. Hubo un hombre que decidió irse a predicar el Evangelio al Ecuador, a la tribu más salvaje que existía en esos tiempos, en esa región del Amazonas. Personas que tenían contacto con esta tribu eran inmediatamente matadas. Y él con unos amigos fue para decir: nosotros vamos a ir y vamos a predicarles el Evangelio, para que salgan de donde están y ya no tengan tanto odio y se estén matando unos mismos, porque la tribu no tenía gente vieja. Se morían todos jóvenes en pleitos y matanzas entre ellos mismos. Y estos 5 personas decidieron ir a predicar el Evangelio. Y llegaron y hablaron con ellos, y ellos los mataron y entregaron su vida. Después, a través de ciertas circunstancias, la esposa de uno de ellos, de esta persona, sí pudo entrar a la tribu y vivió con esta tribu durante varios años, y hubo una gran conversión, y esta tribu vino a Cristo. E inclusive el hijo de esta persona matada fue el que recibió del predicador de la tribu, porque llegó a ser predicador, grandes enseñanzas. Y esta persona dice: no es tonto dar lo que no puedes guardar. No es tonto dar tu vida. De todas maneras la vas a perder, no te hagas loco. Si no la pierdes hoy, la pierdes mañana. Ahora, no es tonto dar tu vida cuando tú sabes que no la puedes guardar, para obtener, para alcanzar lo que no puedes perder, que Dios te da, que es la vida eterna. Dar tu vida, yo la doy, Señor. Dame aquello que realmente es bueno. De todas maneras la voy a perder. Si no te la doy a ti, me muero cuando sea viejo, o me aplasta y el tranvía la semana entrante. No es tonto dar lo que no vas a poder guardar, para alcanzar aquello que realmente tiene valor eterno, que es Cristo. Yo pues te estimulo a que tú no seas como este joven rico, que sí tenía muchas ganas de seguir a Jesús, pero fue impedido por sus propios conceptos de lo que él piensa es seguir a Dios. Que seguir a Dios a mi manera. No es seguir a Dios a mi manera, es hacerlo el Señor y dueño de tu vida. Y si Dios no es el Señor y dueño de tu vida, no me importa cuántas buenas obras abras, cuántas buenas obras hagas, no van a servir, porque no es lo que haces, es lo que eres. Vamos pues a inclinar nuestros rostros y vamos a ver hacia adentro, allá donde está nuestro corazón, y ver realmente dónde estamos cada uno de nosotros con respecto a Dios. Y si ves tú quebrantamiento en tu corazón, si ves realmente que el dueño de tu corazón sigue siendo tu propio yo, tratando de ser religioso y de hacer algo para Dios, pero no entregándole tu vida, es tiempo que ahora lo hagas. Y ahí desde el centro de tu corazón reconoce
que eres un pecador, que no la haces, que no guardas los mandamientos de la ley de Dios, que nunca podrías. Y entrégale tu vida a Él hoy para que Él sea el Salvador. Ora conmigo esta pequeña oración en el silencio de tu corazón. Dios, en esta noche vengo a ti con todos mis pecados, con un yo muy grande que yo tengo. Y vengo para pedir perdón, porque ese ha sido el Dios de mi vida. Yo quiero que seas tú el Dios de mi vida, quitando todo aquello que lo impida. Entra pues a mi corazón. Entra a mi corazón en este momento. Yo quiero que tú seas el dueño, el amo. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Para seguirte, para tener la vida eterna que tú regalas. Entra pues a mi corazón en este momento, ahora mismo. Regálame la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es el estudio del día de hoy. En realidad, un joven insensato.